En esta oportunidad estamos reunidos en la sala Zoom de sustentación de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería para llevarse a cabo la sustentación de tesis para obtener el grado académico de maestro en Ciencias e Ingeniería Civil con mención en estructuras, que va a estar a cargo del señor Ramírez Morón Luis Antonio, quien va a desarrollar el estudio siguiente: análisis y comportamiento sísmico del puente colgante Billinghurst basado en desempeño y consideraciones especiales. Señor Ramírez, usted cuenta con 25 minutos para desarrollar su presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas con cada uno de ustedes. En esta oportunidad voy a desarrollar mi tesis titulada Análisis y comportamiento sísmico del puente colgante Billinghurst basado en desempeño y consideraciones especiales. El tema es bien amplio, incluye 11 capítulos, del cual voy a desarrollarlo en 30 minutos o 25. Y bueno, lo voy a hacer de forma rápida. El puente de Billinghurst, digamos, a diferencia de los demás puentes en el mundo, como el Golden Gate en Estados Unidos o el Akashi Kaiko, tiene una particularidad en la base, digamos, de la torre, ¿no? Esa torre tiene una rótula o una articulación en el cual, digamos, el momento es cero y ayuda a disipar la energía, ¿no? Muy similar, pues, al puente Elizabeth en Hungría, al McFo en Arizona o al Simon Kenton en Ohio en Estados Unidos o al Florianópolis en Brasil, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hice, no? Entonces, porque hay un problema de cómo debería analizarse, digamos, los puentes colgantes, ¿no? Sobre todo aquellos que están muy cerca a fallas tectónicas o a fallas geológicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Existen en Estados Unidos, pues, puentes colgantes muy cerca a la falla de San Andrés y a la falla de Yarborough, ¿no? Y en el Perú, pues tenemos al puente Billinghurst, que está muy cerca a la falla Las Piedras, a 12,6 kilómetros y a 13,3, ¿no? Por lo tanto, pues el problema consiste pues en las insuficiencias que hay en la precisión del análisis, del modelamiento y detección de daños en los puentes, ¿no? Por lo que el objetivo general es mejorar y determinar la precisión, digamos, en el análisis, en el modelamiento, en la detección de múltiples daños, digamos, por sismos en puentes colgantes, ¿no? Y a través de las consideraciones especiales propuestas en esta investigación, ¿no? Eh, el puente Billinghurst está ubicado, pues, en la región Madre de Dios, ¿no? A la margen izquierda está el Triunfo, a la margen derecha está Puerto Maldonado. Los pilares de la margen izquierda son de 11 metros y el de la margen derecha de 18 metros. Es un puente de en total 723 metros, incluyendo accesos. Entre torre y torre está 320, 100 metros más que el puente Nanay, que es 220. Eh, Entró en funcionamiento en el año 2010. Es el segundo puente más grande del Perú. La parte de la superestructura, digamos, es de acero. Fue diseñado por la empresa australiana Wagner Bayer. Entonces, ¿qué hice, no? Digamos, comencé a analizar, digamos, el puente colgante Billinghurst bajo el diseño basado en desempeño y consideraciones especiales. ¿Qué se entiende por desempeño, no? Es una metodología que combina, pues, probabilidades, ¿no? Ya sea colapso, fragilidad, así como también el análisis dinámico incremental, registros de movimientos de suelos, información de diseño y pruebas de ensayo, ¿no? De laboratorio. La PIR lo resumió en pocas palabras a través del siguiente gráfico, pues, ¿no? Y aquí lo llamé consideraciones especiales, ¿no? A tres efectos importantes. Los efectos de terremoto de campo cercano, a la componente vertical de los acelerogramas y espectros, a los efectos de la direccionalidad de los sismos rotados, ¿no?
A través de mi investigación me di cuenta que los códigos internacionales de puentes no lo consideran habitualmente, ¿no? Lo que me motivó, digamos, a seguir investigando. Eh, para poder analizar, digamos, el puente colgante Billingur a través del método no lineal, utilizó tres softwares, ¿no? Por ejemplo, para la superestructura completa, digamos, se utilizó el SAP 2000 a través de elementos tipo Frey. Para la torre de acero se utilizó el software de uso general, ANSYS, digamos, a través de elementos tipo Shell, mientras que para el sistema de pilar pilotes se utilizó pues el software también de uso general, Diana, a través de elementos tipo Solid. Entonces, el estudio de peligro sísmico se basó en una preselección de 40 sismos obtenidos de la PIR, ¿no? Con el cual primero ingresé pues con una magnitud mayor a 6,9 y tipo de suelo, ¿no? Es decir, un suelo malo, un S3 que oscila entre 50 y 180 metros por segundo de velocidad de corte. Entonces, de estos 40 tenía que hacer un filtro y obtener, digamos, un número menor para poder, digamos, realizar la investigación, en el cual, digamos, utilicé pues varias normas, ¿no? El AC7 considera 7 sismos, el ATC 58 11 sismos y nuestra norma 3 sismos, de los cuales se eligió pues el ATC 58, ¿no? Con 11 sismos, ¿no? Esto debido a que existe una dispersión significativa, digamos, en la forma espectral, ¿no? Entonces, los 11 sismos hará que mejore esta estimación de la mediana. Producto de esta investigación de peligro sísmico, se obtuvo cuatro espectros, ¿no? Por diferentes metodologías y normas, ¿no? Por ejemplo, el azul es la AASHTO 2019, el rojo es el promedio de los 11 sismos, el verde es el espectro 0,30 con R igual a 1 y el negro es el espectro de peligro uniforme descensivo con TR igual a 1000. Lo que se nota es que cuando los periodos son cortos existe variedad de coeficientes sísmicos, ¿no? Pero cuando el periodo es largo, como el periodo del puente Billings 3,9, casi todos llegan a un coeficiente sísmico alrededor de 0,10. Eh, Teniendo en cuenta las consideraciones de campo cercano, la ASTO menciona que para considerar campo cercano debe cumplir tres condiciones. Uno, que debe estar a menos de 9,7 kilómetros de una falla activa, que la clasificación de sitio es un tipo debe ser un tipo de suelo malo y debe considerarse un puente importante, ¿no? El puente Billy cumple sobre todo con la 2 y 3, ¿no? Pero esto de 9,7 todavía no es una cifra arbitraria, ¿no? Varían por varios autores. Chojón dice que es menor a 12,7 kilómetros, la Administración Federal Americana de Carreteras considera 16,1, guión Kumazulani menor a 20 kilómetros, y el puente Billing está a 12,6, pues, ¿no? Cumple con todas estas, ¿no? Para hacer falla cercana. Entonces, la falla cercana lo que hace es generar altos movimientos de suelo, movimientos que poseen un alto contenido de ondas de frecuencia, una amplitud de movimiento se incrementa fuertemente con el corto periodo de tiempo y se producen los famosos efectos de directividad, ¿no? ¿Qué es la directividad? Es cuando, digamos, se genera la ruptura que se propaga a lo largo de la falla durante un terremoto, ¿no? Cuando la ruptura avanza hacia el sitio, va generando una concentración de energía en una dirección específica, ¿no? Eh, Acá se puede observar, pues, que existe la estación Lucerna y la estación Josué, en el cual, a pesar que la estación Lucerna está más alejada del hipocentro, del epicentro, tiene más daños por deformación debido al desplazamiento, ¿no? A pesar de estar más lejos. Y como se muestra en su registro de velocidad de 136 centímetros por segundo y Josué de 43. Sommerfield, digamos, hace hincapié a la ruptura del hipocentro, ¿no? Cuando se genera esa ruptura, se aproxima al sitio y al aproximarse al sitio, digamos, se genera un gran golpe, digamos, de onda, ¿no? Es acumulativa esto. Para ello, digamos, me he basado en criterios de diseño por desempeño a nivel internacional, ¿no? Me he basado en el RFD del ASTO, que considera, pues, para un peligro de 1000 años, un periodo de retorno de 1000 años y un desempeño de seguridad de vida, ¿no?
El Eurocode dice 475 y 95 periodos de retornos y desempeños de seguridad de vida y daño limitado. China tiene un rango que es de 1000 a 2000 y de 75 a 100 periodos de retornos y desempeños de seguridad de vida y no daño. Digamos, la norma canadiense con el cual se basó el puente Billingham de 2475 y 475, ¿no? Daño extensivo y daño mínimo. Después de analizar, digamos, el sistema modal, se obtuvo 105 modos de vibración, ¿no? Proporcionando periodos del rango de 3.9, que corresponde al primer modo, hasta 0,27 segundos, ¿no? La mayoría de los modos pueden clasificarse pues en vertical, torsional, lateral, ¿no? Dentro de los 5 modos calculados, 39 son dominantes verticales, 6 son laterales, 60 son torsionales, de los cuales 42 son puramente cables, 15 son modos acoplados, torres y puentes, ¿no? La acoplación se inició pues a partir del 18, 23 y así en forma ascendente, y no en el primer modo de vibración, ¿no? Esto es importante porque permite y facilita poder analizar de forma independiente, digamos, las subpartes del puente, ¿no? Es como esta torre se puede analizar de forma independiente. Digamos, se ha procesado el análisis tiempo-historia del puente bíblico bajo los acelerogramas norte-sur de 0,686 G y este-oeste de 0,371 G del terremoto de Nueva Zelanda de 2011, ¿no? Bajo ángulos de 0, 30 y 135, ¿no? En el cual pues se ha obtenido el máximo con un ángulo de incidencia de 30 grados y una carga axial máxima de 3074 toneladas. Del procesamiento, digamos, tiempo-historia del puente Vilnius se obtuvo una deflexión máxima por carga muerta de 1,92 metros en el centro, en el tramo lateral izquierdo 7 centímetros, en el tramo lateral derecho 5 centímetros y en el tope de la torre 2 centímetros, todo dentro de lo permisible. Eh, para calibrar y validar la construcción del modelo analítico por histeresis, se buscó pues un ensayo experimental a escala real, ¿no? Con cierta similitud, eligiéndose el ensayo canadiense de Zuluaga del 2019, ¿no? Por su cierta similitud en el espécimen a través de la cuantía longitudinal, relación de esbeltez y parámetro axial, ¿no? Entonces, este ensayo ha servido para calibrar las curvas de histeresis del modelo analítico, ¿no? Gracias al software Diana, ¿no? Que considera digamos, la degradación de rigidez y deterioro de la resistencia del concreto, ¿no? A través del modelo de agrietamiento por deformación total de Maekawa Fukura, mientras que para el acero se adoptó Dot Restrepo, ¿no? En la figura 10.18 y tabla 10.3 se muestran comparaciones de cargas, desplazamientos y rigidez elástica, ¿no? Entre el modelo analítico Diana y el modelo canadiense SH300S ensayado en laboratorio, ¿no? Entonces se puede notar pues que, digamos, que el modelo analítico tiene una carga lateral última de 870, mientras que el ensayado 910 con un error de 4,4, ¿no? La carga lateral máxima en el analítico resultó 920 y en el ensayado 922 con un error de 0,22%. El desplazamiento último en el analítico resultó de 131,3 y en el ensayado de 119,4 con un error de 9,97. Y la rigidez elástica en el analítico 28,13 y en el ensayado 27,50 con un error de 2,27. En todos los casos no superan el 10%, ¿no? Lo que puede considerarse aceptable y validar la calibración. Digamos, con respecto a la rotación de la direccionalidad de los sismos, digamos, se ha realizado este análisis dinámico tiempo-historia no lineal, calibrado, por supuesto, en el sistema de pilar-pilotes, usando acelerogramas pues, de norte, sur, este, oeste, correspondientes al terremoto de Nueva Zelanda de 2011, ¿no? ¿Y por qué se escogió este terremoto? Porque su periodo es largo, tipo de suelo y fuerte magnitud, ¿no? Entonces, se ilustra pues acá que el PGA máximo no ocurre acá, ¿no? Cuando es 0,686 G, ¿no? Sino con la combinación de ambas, que resulta 0,779 G bajo un ángulo de incidencia de 61,56 grados, ¿no?
Entonces, las componentes, digamos, horizontales, norte, sur y este, oeste del terremoto de Nueva Zelanda, han sido superpuestas, digamos, con los ejes principales del puente bajo un ángulo de incidencia alfa, ¿no? Entonces, y se ha rotado este alfa, ¿no? Cada 15 grados, digamos, hasta llegar a 180. Y esto por su simetría, porque si no hubiese sido simétrico, hubiese tenido que girarse los 360. Al girar cada 15 grados a 180, generó 14 direcciones, ¿no? Finalmente, luego de procesar pues, los efectos sísmicos bidireccionales en la dirección tanto X como Y, ¿no? De la cara superior, digamos, de la viga, eh, se obtuvo, digamos, para un ángulo de incidencia de 135 grados, un desplazamiento máximo de 560,42 milímetros, ¿no? Y en el eje Y, para un ángulo de incidencia de 45, un desplazamiento de 158,66 milímetros, ¿no? Entonces, de ambas comparaciones se puede decir pues que resulta el máximo desplazamiento en el eje X bajo un ángulo de 135, ¿no? Pero si ahora comparamos el ángulo de incidencia de X o 0 y 135, se nota que aumenta significativamente en 14,18%, mientras que cuando se comparan los desplazamientos máximos en el eje Y o 90 y 45, se muestra que aumenta en un 1,84%, ¿no? Ahora, con respecto a las grietas que se genera en la base de los pilares, en esta parte, bueno, bajo los ángulos de incidencia de 0 y 135, en ceros es 9,72 milímetros y en 135, 11,29 milímetros, lo que representa un aumento del 16,15% a nivel de agrietamiento, ¿no? Mientras que en el eje Y, si comparamos, digamos, para 90 es 6,81 milímetros y para, digamos, 45 desde 7,30, lo que representa un aumento de 7,20, ¿no? Con respecto a la tracción de von Mises del acero de refuerzo bajo los mismos ángulos, digamos, de 0 y 135, se nota pues que hay un esfuerzo, digamos, de tensión de 541,55 para 0 grados y 555,15 para 135, lo que representa un aumento de 2,51%, ¿no? En conclusión, podemos decir pues que los resultados demostraron que se subestima los desplazamientos máximos de respuesta y los anchos de grieta, ¿no? En un 14,18 y 16,15% respectivamente, cuando no se rota la direccionalidad del sismo. El análisis dinámico incremental ha logrado pues, determinar el mecanismo de falla y los desplazamientos por ductilidad del sistema pilar pilotes, ¿no? Del puente Billingur, y esto gracias al software Diana. Se puede apreciar que las curvas de histeresis se muestran, digamos, el de la margen izquierda de 11 metros de altura y el de la margen derecha de 18 metros de altura, ¿no? Se observa pues que el de la margen derecha resulta el caso más desfavorable, ya que es la primera en alcanzar la fluencia, así como experimentar el colapso, ¿no? Esto debido a la gran esbeltez del pilar de una altura de 18 metros, lo que conlleva una degradación más rápida de su capacidad en relación al pilar de 11, ¿no? En este caso la fluencia 5 meganewtons y acá 9,3 meganewtons. Eh, de los resultados del análisis de intensidad de movimientos de suelo versus desplazamientos máximos se generaron las famosas curvas SIDA, ¿no? Tanto para el terremoto de Parfield, Loma Prieta y Nueva Zelanda, ¿no? Y el rojo muestra el promedio. Al estudiar los diferentes niveles de desempeño y peligros sísmicos en el mundo, se adoptó pues el código de puentes que mencionamos anteriormente, ¿no? Debido a que es más estricto, ya que no permite que el acero fluya a periodos de retornos menores a 475, ¿no? Eh, con respecto ahora a la direccionalidad de los sismos, pero en el tope de la torre, ¿no? Se realizó, digamos, bajo ángulos de incidencias cada 15 grados hasta cubrir los 180 a través del software ANSYS, ¿no? En el cual, pues, se logró que el máximo desplazamiento de 972,72 se dio cuando el ángulo de incidencia es cero, ¿no? Es decir, cuando las componentes de aceleración sísmica coinciden con los ejes principales del puente.
Pero si ahora rotamos la misma torre y nos vamos a ubicar en la parte inferior, vemos que esta base tronco piramidal se genera una mayor deformación, ¿no? De 0.01329, sobrepasando la afluencia de 0.01265, ¿no? Y justo se produce pues en esta transición, ¿no? Como se nota acá, y en la parte extrema del tronco piramidal, ¿no? Y lo más curioso es que bajo un ángulo de 30 grados, no de cero, sino de 30 grados. Cosa que no ocurre también en el sistema de pilar pilotes, donde el efecto máximo de ángulo es de 135. Está variando continuamente los ángulos, ¿no? Entonces, en la figura se muestran pues las fluencias sectorizadas severas de compresión, ¿no? En la base tronco piramidal, como se muestra acá, acá, acá y está acá. Eh, También se procesaron pues las tensiones equivalentes de von Mises, ¿no? Bajo los mismos procedimientos. Y bueno, se obtuvo en el acero de 263.9 megapascales, ¿no? Y se produjo justo en la base de la tronco piramidal, en esta parte y en esta otra, ¿no? Bajo un ángulo de 90 grados. Eh, Ahora, con respecto a, digamos, a la aceleración vertical, ¿no? Entonces, con respecto, digamos, a la subestructura, ¿no? Se sometió a la variabilidad de efectos de componente vertical del terremoto y ahora de Kobe, ¿no? De Japón en 1995, en campo cercano. Todo ello con la finalidad de ver cómo se comporta, digamos, el sistema de pilar pilotes cuando se aumenta, digamos, la aceleración vertical del sismo, ¿no? A través del software Diana, ¿no? Se procesó, digamos, el sismo Kobe y sus tres componentes, como exige el reglamento, y se consideró dos tercios de la aceleración horizontal, que equivale a 0,39 g, y la aceleración vertical máxima a 0,49 g. Bueno, entonces obteniéndose pues por tensión 2.26 meganewtons y 2.35 meganewtons, ¿no? De ambas comparaciones, digamos, al aumentar el acelerograma vertical de sismo en la subestructura, hace que aumente pues la carga axial en los pilotes, ¿no? Y justos a nivel de fondo de cauce del río, con una fuerza de reacción por tensión, digamos, que aumenta en 3.98%, ¿no? Mientras que en compresión, que son estos de acá, resultan casi iguales, ¿no? Entonces, con respecto a los desplazamientos verticales, esta viga que conecta, digamos, los pilares, bajo el mismo efecto de terremoto de Kobe, se observa que hay desplazamientos, ¿no? Para dos tercios resulta 9.88 y la aceleración máxima 10.38, ¿no? Lo que resulta pues un incremento de 5.06%, lo que produjo una mayor ductilidad por desplazamientos, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones llegamos, no? El estudio de peligro sísmico revela que las aceleraciones espectrales son prácticamente uniformes, ¿no? Con valores alrededor de 0.1 veces la aceleración de gravedad, ¿no? Observándose que al sitio no llegan movimientos sísmicos fuertes. Un aspecto muy importante en el diseño sísmico basado en efectos de campo cercano son los modos de vibración superior, ¿no? Produciendo un cambio de distribución en las fuerzas sísmicas en comparación al primer modo, ¿no? Lo que hace que se generen mayores demandas de utilidad y derivas en la parte superior, aumenten las fuerzas axiales, así como velocidad de suelo y la relación de componentes verticales y horizontales, ¿no? Se ha observado en sismos de campos cercanos que los máximos desplazamientos y fuerzas internas no ocurre, digamos, cuando el movimiento de suelo tiene un valor máximo de aceleración, sino cuando las ondas sísmicas son de baja frecuencia, ya que la región de periodos cortos son sensibles a la aceleración máxima, mientras que la región de periodos largos es sensible a los desplazamientos de suelo, por consiguiente a mayores deformaciones del puente. Entonces, se ha dado a conocer que el puente de Billinghurst está expuesto a los efectos de directividad de la falla cercana. Considerar la componente vertical del sismo en campo cercano igual a dos tercios es falso. Es poco conservadora y subestima, digamos, los efectos, ¿no? Esto es debido a que todos los componentes de movimiento tienen el mismo contenido de frecuencia, cosa que no es cierto, ¿no? La componente vertical de sismo tiene un contenido de frecuencia mayor, digamos, que la horizontal, ¿no? La que conduce a mayores amplificaciones en rango de periodos cortos, ¿no? Especialmente con respecto a las fuerzas. En el análisis tiempo-historia se adoptó etapas de proceso constructivo por dos razones, ¿no?
principalmente a que los cables tienen que rigidizarse y ir templando, no se puede poner la carga de golpe. Y por otro lado, por la importancia de la flecha, ¿no? Y lo otro es que también las vigas de rigidez no deben trabajar a flexión, sino más bien de estar sujetadas de las péndulas. En cuanto a la rotación, digamos, de los sismos en el sistema Pilar-Pilotes, permitió identificar que el efecto máximo no se produce cuando el sismo actúa en las direcciones principales, ¿no? Sino bajo ciertos ángulos, en este caso 135, y su ubicación del daño mayor se ubica pues en la base de los pilares, ¿no? Con una falla de tipo flexión. Los resultados demostraron que se subestiman los desplazamientos máximos de respuesta y los anchos de grieta en un 14,18 y 16,15 respectivamente, pues, ¿no? Bueno, si seguimos rotando, pero con respecto a las torres, permitió identificar que el desplazamiento máximo se produce en el tope, bajo un ángulo de incidencia de 0, mientras que la deformación ocurre justo en la base tronco piramidal invertida con 0,01329 bajo un ángulo de incidencia de 30 grados, ¿no? De las comparaciones de los resultados de los análisis torre de acero y pilar y pilotes, bueno, se puede concluir que los comportamientos son diferentes, ¿no? Bajo los efectos sísmicos. Esto debido pues a cuatro factores, ¿no? La base articulada, al tipo de material, a su gran altura y al peso. El análisis, el IDA, permitió determinar pues un mecanismo de falla y de utilidad por desplazamiento, ¿no? Así el pilar de la margen derecha será la primera en alcanzar la afluencia y experimentar el daño. Esto debido a su esbeltez, recuerde que son de 18 metros, ¿no? Con un desplazamiento de 340 milímetros bajo una demanda sísmica de 1,52 G y una probabilidad de excedencia de 2%. Con respecto a la variabilidad, digamos, de la componente vertical del sistema pilar-pilote, se permitió determinar que al aumentar la aceleración vertical del sismo produce un aumento en la carga axial de reacción por tensión en los pilotes en un 3,98, mientras que en compresión resultan iguales, y también aumenta el desplazamiento vertical de la viga en 5,06, ¿no? Eh, el análisis no lineal de tipo Shell son mejores que el de tipo Frey, ¿no? Ya que son capaces de capturar las fallas locales donde existen concentración de esfuerzos, ¿no? Ya sea por aplastamiento o puncionamiento de las planchas, como se observó en la base tronco piramidal de la torre de acero, ¿no? En líneas generales, el puente Beluga tiene tres ventajas frente al sismo, ¿no? Uno de ellos es su base articulada, ¿no? Ese mecanismo, digamos, articulado donde el momento es cero y ayuda a disipar energía. Lo segundo es su ubicación estratégica en la zona sísmica, ¿no? Son las más bajas del territorio peruano. Y un tercero es su periodo fundamental largo, ¿no? Entonces se puede sostener que cumple con la resistencia y rigidez con el cual fue diseñado. Eh, con respecto a las recomendaciones, bueno, se debe tener en cuenta la clasificación de sitio, las propiedades mecánicas del suelo y el efecto de cuenca y directividad, ¿no? Para este tipo de puentes se recomienda pues más de 100 modos para poder capturar pues las direcciones como vertical, torsional y lateral, ¿no? Se recomienda el uso de softwares de propósito general, ya que manejan y modifican muy bien, digamos, el enmayado, modelan comportamientos materiales no lineales, incluyendo plasticidad, grandes deformaciones, contactos no lineales, mecánica de daño continuo, discontinuidad física e interacción de suelo-estructura, ¿no? Para un análisis no lineal se recomienda los siguientes pasos, ¿no? Definición de modelo estructural, generación de mallas, definiciones de cargas y condiciones iniciales, configuración de análisis no lineal, análisis transitorio no lineal, postprocesamiento de resultados y validación y refinamiento, ¿no? Para realizar el modelamiento y análisis de estructuras, se recomienda emplear cargas distribuidas y no puntual. La puntual es ideal, la distribuida es real, ¿no? Debido a que convergen, digamos, más rápidas las distribuidas y reduce la singularidad, ¿no? Eh, para el análisis rotacional de los efectos direccionales se recomienda ángulos de incidencia cada 15 grados, ¿no? Hasta llegar a los 180, mientras que para las curvas IDE se recomienda escalar los registros sísmicos de 0,5 G a 5 G con incrementos de 0,5 y de 5 G a 10 G cada 1 G. Gracias.